De izquierda a derecha. Regresándole dignidad a la política. Un encuentro de ideas de todo el espectro político con respeto y propuestas. Un podcast de Jorge Rivera Reyes. ¿Qué tal? Bienvenidos al estreno de este podcast, esta serie de programas que vamos a tener los jueves a las 7 p.m. llamado De izquierda a derecha, un programa para devolverle dignidad a la política. Sí, ya sé, si les suena conocida la frase, la tomé prestada de la campaña de México Libre y aprovecho para explicar el porqué de este programa. Soy un mexicano de 47 años que nunca había participado en política hasta que en el 2019 me incorporé a la tarea de apoyar la formación del partido México Libre y escuché esa frase. Me gustó mucho y creo que tiene mucho sentido en una época en la que vemos políticos que brincan de un partido a otro, políticos a los que censura su partido por no votar en el sentido que ellos están dictando, y políticos que tienen una cola que les pisen, que se postulan como si fueran blancas palomitas. Entonces creo que como ciudadanos es tiempo de que tomemos la política como algo serio, que le prestemos la dignidad que nosotros tenemos y que dignifiquemos el trabajo político. Además, en las elecciones del año pasado en Baja California, participé en una agrupación llamada Paz por México, que es Participación y Acción para Sumar por México, de la que soy miembro todavía actualmente. En aquel año hicimos una serie de programas que se llamaban ¿Qué pasó en la semana?, donde hablábamos de los temas políticos de las campañas, invitábamos a algunos candidatos a entrevistas y me encontré que había ideas muy semejantes, aunque fueran de partidos tan diversos como Fuerza por México, el Partido Acción Nacional o la Coalición Va por México, etc. Entonces, este programa tiene esa finalidad, darle una coherencia y darle propuestas y pasar de las ideas a las propuestas. Dar lo que yo pienso que sería bueno para México, la visión que yo tengo de lo que quiero del gobierno de México, de la ciudadanía y del futuro que le quiero y del futuro que le quiero dejar a mis hijos, y obviamente de las propuestas y de las ideas y de las oportunidades que les podamos dar. Obviamente soy un ignorante completo de la política y por eso también voy a tener invitados en algunos de los programas. Algunos van a ser grabados con antelación, otros van a ser en vivo, como es este programa inicial. Y va a depender mucho también pues de la agenda de las personas a las que voy a estar invitando. Obviamente de los primeros a los que voy a recurrir son a los que tuve la oportunidad de entrevistar el año pasado. Pero también si hay alguno que quiera venir y compartirnos la visión que él tiene de la política y de lo que se requiere para transformar a México, pues van a ser mucho más que bienvenidos. Afortunadamente el equipo que tenemos nos permite hacer entrevistas en vivo o ya sea por llamada, así que no creo que vayan a tener tampoco muchas opciones para decir que no. Aunque yo sé que también las agendas son muy complicadas. Y me da mucho gusto empezar en un 5 de mayo por la carga histórica y psicológica que tiene esta fecha para muchos de los mexicanos que nacimos en los 70s y antes, que ya en estos últimos años ya no tiene esa connotación tan histórica ni la carga tan fuerte que tenía en aquellos años. Recuerdo que cuando íbamos a la primaria era fecha de descanso obligatorio, ya no lo es, entonces ahí con eso nada más les pongo el ejemplo de lo fuerte que era para nosotros el 5 de mayo. ¿Okay? Los invito a seguir este podcast. Va a estar en mi página oficial, que es www.jorgeriverareyes.com. Es un blog que tengo desde hace más de 15 años, que casi no he escrito mucho últimamente, pero ahí he plasmado muchas de las ideas y de las inquietudes que he tenido. Y ahora lo voy a reforzar obviamente con la creación de estos podcasts y de estos videos. Espero que les guste, espero que participen. Me voy a nutrir mucho de los comentarios que me hagan y sobre todo de las buenas observaciones y de las buenas
participaciones que puedan tener. Comentarios agresivos, fuera de tono o que sean agresivos para los demás o con vulgaridades, los voy a bloquear. Discúlpenme, yo no soy agencia de gobierno. Y sobre todo para mantener la calidad de esta discusión. Yo quiero que haya comentarios positivos, propuestas, ideas. No importa que sean de izquierda, de derecha, de centro o de lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos contactar al primer invitado y al que va a ser el padrino de esta transmisión. Entonces vamos a ver si está por ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oscar Vega Marín, el primer invitado a este programa de izquierda a derecha. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos en vivo, ya estamos al aire. Gracias por aceptar la llamada. Bien por aquí. No, hombre, pues muy contentos, muy agradecidos del espacio y con mucho gusto de compartir algunas reflexiones en esta tarde de primeros días de mayo, con mucho gusto. Así es, estaba comentando que es 5 de mayo, una época que para los que nacimos en la década de los 70s tiene una carga histórica muy fuerte, que en aquellos años todavía era un día de descanso obligatorio, que ya no lo es, y pues por eso también me da mucho gusto poder iniciar en estos días. Vamos a empezar con la entrevista, si te parece. Y con mucho gusto de desearles lo mejor para el programa, Jorge, con mucho gusto, muchas gracias. No, gracias a ti, Oscar. Ya sabes que desde el año pasado tenía mucha inquietud por platicar contigo en este tema y en las transmisiones que teníamos el año pasado, y hasta que se me hizo. Bueno, hombre, a la orden, con gusto. Vamos a empezar. ¿Quién es Oscar Vega Marín? Jorge, fíjate que pues soy un mexicano avecindado en Baja California. Ahora sí que por hablar de generaciones, como muchos de mi generación, yo tengo 52 años. En mi generación todavía somos más los que venimos de fuera, ¿verdad? Yo nací en Puebla, pero la familia de mis padres se avecindó en Baja California en el 76. Yo llegué aquí a hacer desde mi primero de primaria. Entonces, pues ya me considero más de acá que de Puebla. Obviamente nunca he vivido en Puebla realmente. Uh-huh. Y desde los 18 años, prácticamente poquito antes, a los 17, pues ya activamente participando en la vida pública del Estado. Yo empecé a participar en el PAN desde la campaña de Maquillo, a fines de 87 y todo el 88, obviamente. Uh-huh. Entonces, pues digo, en un apretadísimo resumen, ¿verdad? Un mexicano avecindado acá en Baja California, más baja californiano, que pues con mucho gusto me he dedicado al servicio público toda mi vida, y hoy en particular sirviendo a los mexicalenses como regidor en el 24 ayuntamiento. Ok, perfecto. Oye, vivimos con una generación de jóvenes que ahorita la percepción que tenemos muchos ya de edad avanzada es que la mayoría de política no le quiere entrar, no le llama la atención. Hay una inmensa mayoría a la que le es indiferente. Hay poquitos a los que sí les llama la atención y quieren estar participando. En tu caso, que entraste a los 17 años, ¿para qué entraste a la política a esa edad? Pues fíjate que debo decirte que yo estudiaba la preparatoria en Tijuana y me toca escuchar, me invita un amigo a escuchar a Manuel Cloutier a la Universidad Iberoamericana, que en aquel tiempo, quienes recordarán, la Universidad Iberoamericana se encontraba enfrente del Campestre, sobre el Boulevard Aguacaliente, en lo que hoy es la Plaza Campestre, precisamente. Uh-huh. Y pues yo de escuchar a Maquillo en aquel tiempo, te imaginarás también, siendo candidato de oposición, pues éramos pocos jóvenes los que estábamos ahí, no era un gran meeting, ¿verdad? Era un grupo, era una reunión con estudiantes. Y pues fue un evento bien bonito. Yo quedé entusiasmadísimo, enamoradísimo, no solo de Maquillo, sino de su forma de promover que participáramos los jóvenes. Yo coincido contigo de repente que hay poco interés en las generaciones más jóvenes.
Pero también hay que reconocer que no es totalmente novedad. Incluso en mi etapa de juventud, yo te puedo decir que de la prepa, éramos unos 3 o 4 muchachos los que andábamos entusiasmados en política, de grupos de 200. Entonces, yo creo que sí ha sido o es un tema común que de repente el interés por la política viene, pues tal vez en etapas posteriores. Claro, hay excepciones, hay liderazgos que generan un gran entusiasmo entre los jóvenes. No podemos dejar de recordar a Vicente Fox, ¿verdad? Uh-huh. Creo que en ciertos segmentos con López Obrador también hay segmentos juveniles que se entusiasman, uh-huh. pero normalmente sí es muy difícil en esos grupos de edad, mano, lograr motivar la participación. Y eso es lo que me tiene en la política. En aquel momento esa plática, ese sueño de Maquillo de un México mejor. Uh-huh. Después fui una generación que me tocó muy rápido llegar al gobierno, porque eso fue a fines de 87, y para fines de 89 yo ya era colaborador en el gobierno del estado. O sea, nos tocó en 89 ganar la gobernatura, la presidencia municipal de Tijuana. Entonces no me tocó realmente a mí, Jorge, como joven panista, uh-huh. No me tocó una etapa realmente de oposición muy larga, fue un año. No te tocó esa brega de eternidades que... No, exactamente. Ya tengo más tiempo en la oposición después de haber perdido la gobernatura que antes, desde que llegué al PAN. No, al principio fue un año, ahorita llevamos 3 años fuera del gobierno, fuera de la mayoría. Así. Pues es la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Así es. Oye, tú mencionaste figuras como Maquio o Maquio, como le quieran decir. Uh-huh. En su momento Vicente Fox, el ingeniero Cárdenas también, creo que en un momento de su carrera también jaló mucha juventud. Aparte de... Y bueno, y ahora algunos más modernos como Samuel allá en Nuevo León, ¿no? Pero bueno, tal vez son otros fenómenos, pero de repente sí hay liderazgos que jalan a los jóvenes. Sí, esa era mi pregunta, si veías tú algún liderazgo aparte del de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, que pudiera generar esa efervescencia política en la juventud, aunque pues a lo mejor ahorita los 18 y 19 están más preocupados por salir de la pandemia y ya poder reincorporarse hasta sus actividades académicas, ¿no? Sin duda, pero sí creo que hay liderazgos como estos que te comento, uh-huh. que sí generan este entusiasmo, ¿no? Tenemos alcaldes y gobernadores muy jóvenes que yo creo que comunican bien con la sociedad y con los grupos más jóvenes. Aquí en Baja California, bueno, pues la gobernadora es una gobernadora muy joven, ¿verdad? Marina del Pilar. Uh-huh. En Yucatán tenemos al gobernador, ay, se me escapó el nombre del gobernador de Yucatán. No, ese fue antes. Okay. Mauricio Vila también, okay. Un joven, un político muy, muy joven. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Una mujer muy joven también. El alcalde de Querétaro, Luis Nava, un muchacho. El alcalde, pues, de Monterrey, obviamente, el gobernador de Nuevo León. O sea, sí hay expresiones bien interesantes en los nuevos segmentos de edad joven. Uh-huh. Que no siempre, o sea, no es en automático un candidato joven genera entusiasmo con los jóvenes, también los hay estos otros que mencionamos. Uh-huh. Pero sí veo yo hoy en la política nacional estos nombres, por lo menos que he mencionado, que a mí me parece que generan entusiasmo entre las nuevas generaciones. El caso de Nuevo León hay que separarlo un poco porque, Jorge, sí. La participación, el acompañamiento de su esposa, de Mariana. Así que es. Mucha gente la considera hasta más famosa o más conectada con la juventud que el propio Samuel. Pero yo creo que es una dupla interesante ahí, Jorge. Así es. De hecho, han titulado El efecto Mariana y hay algunos comunicadores, sobre todo los que hacen cómica política o política cómica, que dicen la señora gobernadora en lugar del señor gobernador, ¿no? Así es. Perfecto. Oye, mencionaste que actualmente eres... perdón, sí, adelante. No, te iba a recordar tal vez algunos otros ejemplos de esos fenómenos, ¿no? Te acordás con el propio Vicente Fox, el papel de Marta Sagún, ¿verdad? Así es. Pero en el caso de Nuevo León creo que es extraordinario ahora, ¿no? O sea, se nota mucho más desde el principio. Así es, perdón, ahora sí, desde la campaña. Que fuésemos más. Sí, sin duda, totalmente. El fosfo trascendió, pero bueno.
Mi siguiente Así pregunta es. para ti sería, aprovechando que mencionaste que eres regidor del 24 Ayuntamiento de Mexicali, ¿cuál es el mayor reto que tenemos los mexicalenses como sociedad? La seguridad pública, Jorge, no me queda ninguna duda. Okay. La seguridad pública, en primerísimo lugar, un ambiente que desgraciadamente en Mexicali, hay que decirlo, no se había vivido pues prácticamente nunca en la historia. Creo que en febrero o marzo, si mal no recuerdo, tuvimos uno de los meses más violentos en la historia de nuestra ciudad. Uh-huh. Entonces yo considero, así lo expresé el día que tomamos posesión, en la madrugada del 1 de octubre, en mi mensaje en la primera sesión de Cabildo, y así lo he reiterado, aun cuando yo presido la Comisión de Obras Públicas, pero me parece que es claro que la gran prioridad de los mexicalenses es la seguridad de nuestras familias, Jorge. Uh-huh. Y aun cuando advierto cambios para bien en los gobiernos locales actuales de Baja California, tanto en el estatal como en el de Mexicali, yo creo que todavía hay que acelerar más el paso, Jorge. Me parece que sobre todo traemos déficit en la suma del esfuerzo de la ciudadanía. Uh-huh. Se están institucionales, creo que Marina del Pilar, reconociendo el grave error que comete Jaime Bonilla, pues recupera la Secretaría de Seguridad Pública para el Estado, nombra o propone un fiscal pues mucho más dinámico del que había dejado Jaime Bonilla. Se tiene más comunicación hoy con los municipios en esta materia, y a nivel municipal, lo que me ha tocado ver a mí, también una alcaldesa, Jorge, que como a veces, pocas veces se reconoce, uh-huh, da un golpe de timón en la Dirección de Seguridad Pública a los 2 meses de haber entrado a la administración. Okay. Entonces, cambiamos al director, nombramos un nuevo director, nos presenta un plan ya estratégico de mediano y largo plazo, uh-huh, se están dando los esquemas de coordinación con el Estado, pero hay 2 temas que creo que hacen falta. Primero, me parece que la Federación todavía tiene que estar más presente y más fuerte desde presidente de la República. Perdón, ahí te perdimos un momentito. La presidente, perdón, te perdimos ahí un momentito. Me quedé en la parte de que desde la parte federal con la Guardia Nacional se necesita una presencia todavía más. Ajá. Más la prioridad que el presidente implica, uh-huh, de una muestra clara con el que no soy. Okay. Te entero que participación ciudadana, seguridad pública, que en todas estas mesas que ya tengamos más participación. ¿Sí? Ok, más participación todavía de la federación. ¿Sí, Jorge? Sí, ahí me quedé en esa parte. Y en segundo lugar, más participación de la ciudadanía. Ok. Yo creo que esos son los 2 grandes pendientes que tenemos en Mexicali todavía, Jorge. Oye, con el tema de la ciudadanía, volviendo a los 80s y 70s, yo me acuerdo que en aquellos años veías a un policía y te cuadrabas porque era una figura de autoridad a la que tus papás te decían debes de tenerle respeto, es la autoridad, es el que cuida de todos nosotros. Y ahora parece que como sociedad hemos cambiado esa visión, y si hay una patrulla o un motociclista nos prende las luces para que nos detengamos, hasta lo ignoramos y le seguimos dando hasta llegar a la casa y nos metemos y pareciera que no pasa nada. ¿Crees tú también que esa falta de respeto les está afectando a los policías para poder cumplir mejor con su papel y su función? Sin duda, Jorge, pero también hay que mencionar, no es solo un tema con los policías. Uh-huh. Nuestra sociedad actual, a diferencia de la que vivimos nosotros tal vez en aquellas épocas, es una sociedad con mucho, ¿cómo poderlo decir? O sea, con poco respeto a los esquemas tradicionales de autoridad. Uh-huh. En la familia, a los padres, en la escuela, a los maestros, evidentemente en la calle, a los policías,
en general al gobierno, en las religiones, a las autoridades eclesiásticas. O sea, hay como un giro, Jorge, que yo fui secretario de Educación en el Estado, y me tocó verlo, pues, muy interesante este tema, que ¿cómo decirlo? Que a veces hemos buscado tanto como sociedad el respeto de los derechos y la ampliación de los derechos y todo este esfuerzo porque cada ser humano viva y haga respetar sus derechos humanos. Pero creo que en algunos temas se nos ha pasado un poquito de todo este tema a la mano, y caemos ahora en esquemas de falta de autoridad. Yo cuando era secretario de Educación, yo me acuerdo cuando yo fui alumno del Instituto Valle de Mexicali aquí en Villafontana y iba yo a la primaria, había un maestro en cuarto, me acuerdo, que pues a primeras de indisciplina nos daba unos varazos con un de esos taquetes, ya sabes, ¿no? Sí, nos tocaba. Claro, digo, evidentemente hoy yo puedo reconocer como padre de familia y como autoridad, pues claro que no, a golpes no, pero a veces uno dice, hijo, ¿cómo hacen falta unas varas de esas hoy en día? Aprendía uno con sangre. Sí, no, ahora yo que era secretario de Educación, no, hombre, pues los maestros al revés me decían, oye, profe, secretario, pues no, yo no puedo poner disciplina en el salón porque me denuncian aquí, me denuncian allá, vienen los papás y no, pues que el chamaco haga lo que quiera, porque sinceramente yo no siento el respaldo de la autoridad para imponer la disciplina. Entonces, creo que tenemos que seguir buscando un justo medio, Jorge, ni los golpes y los varazos, pero tampoco este malentendido contexto de autodefensa de derechos en donde no hay autoridad, no hay disciplina, Jorge. Ahí creo que la humanidad, no solo aquí en Mexicali, estamos perdidos todavía en dónde está ese justo medio, Jorge. Y evidentemente eso afecta en la seguridad pública. Y súmale, cuando ves a un gobierno federal que de repente parece en las expresiones del presidente que como que es tolerante, como que es hasta simpaticón con las expresiones de la delincuencia, Jorge. Pues imagínate, yo les digo, imagínate un soldado en un retén que identifica un delincuente, que identifica un cargamento de droga, de armas o de dinero, lo que sea. En esas fracciones de segundo en donde el elemento tiene que tomar una decisión que hacer, pasa por su mente un presidente que va y saluda a la mamá de un narcotraficante, que declara abiertamente que él mandó soltar a otro narcotraficante, que en las elecciones declara abiertamente que considera que se portó mejor la delincuencia organizada que los empresarios. Pues yo de repente siento que esos recuerdos del presidente hacen que el elemento diga, ¿saben qué? Mejor pásenle, mano, ¿y para qué nos metemos en broncas? No me vayan a regañar, mano. No, y la frase más famosa, ¿no? De abrazos y no balazos. Exactamente. Entonces, yo creo que todo eso en los elementos de tropa, en los soldados rasos, en los elementos de tropa de la Guardia Nacional, etcétera, pues desincentiva, Jorge, aún en aquellos elementos que todos reconocemos, los hay y muchos, que quieren cumplir con su función, pues este contexto, este ambiente que parece permear del presidente, pues siento que afloja las tuercas, ¿me explico? O sea, hace como que seamos más tolerantes como autoridad en estos temas. Entonces, Jorge, pues mira, yo hoy en mi ámbito de competencia como regidor, ¿qué estoy cuidando? Estoy cuidando que tengamos el presupuesto que Seguridad Pública requiere. Este año casi 180 millones de pesos más le dimos a Seguridad Pública. ¿Qué estoy cuidando? Pues que el director cumpla con su función lo más adecuadamente posible. Me parece que nuestro director lo hace de esa forma. Y que tengamos un diálogo propicio con la sociedad. Esas son, digamos, las tres vertientes en las que yo estoy concentrado en tema de seguridad pública, porque considero que son mis funciones actualmente. Ok. Oye, hablando de seguridad pública, ¿cómo cuidamos a nuestros policías? Porque recuerdo que en años pasados el régimen de seguridad social al que estaban adheridos no estaban cotizando con los salarios reales y al momento de pensionarse pues no les llegaba el dinero que necesitaban o el que estaban acostumbrados. Y también ¿qué tanto uso de la fuerza está permitido que ellos impongan? Porque también pues sabemos mucho que si alguien infringe la ley, si le dicen está usted detenido, no se va a ir de la manera más educada posible, ¿no? Y pues el uso legítimo de la fuerza se tiene que aplicar. Les cuentan las balas, los penalizan si realizan disparos.
pueden disparar. Fíjate que esta pregunta, Jorge, la segunda parte que tú haces es un tema súper interesante y de los más complicados hoy en día. Se relaciona con lo que estaba yo explicando hace rato. Evidentemente, en papel, en normatividad, el uso de la fuerza tiene sus niveles y sus grados y sus permisividades, ¿no? O sea, sus autorizaciones. Pero seamos realistas, Jorge, hoy en día el elemento sufre en una decisión de ese tipo porque sabe que aunque le asista la razón, la condena ciudadana es tremenda. Es tremenda. Aun cuando un elemento dijera disparé o esposé o sometí en lo que eso signifique a un ciudadano porque ameritaba de acuerdo al protocolo de uso de fuerza, lo más seguro es que acabe siendo señalado de abusivo. Entonces también eso hace que los elementos duden mucho, Jorge, a veces en cómo imponer la disciplina, el orden. El orden en la comunidad, ¿verdad? Estamos viviendo un desfase entre la normatividad y el deber ser y la realidad y lo que sucede todos los días en la calle, ¿no? Y te digo, lo malo de esto, desde mi punto de vista, es que pareciera estar siendo no solo tolerado, sino hasta motivado desde ámbitos federales de gobierno. Eso es gravísimo, Jorge. El tema de los elementos, pues también, desgraciadamente, todavía pendientes. Desde que yo estuve como secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, allá en 2012 más o menos, se planteaba este esfuerzo de homologación salarial, de prestaciones, de ámbitos de seguridad social, de seguros de vida, y todavía son agendas que están pendientes, Jorge. Sí te tengo que decir que se ha avanzado mucho. Me parece que en Baja California, en la mayoría de los municipios, tenemos mejores condiciones que en muchas otras partes del país, pero no hay que dejar de reconocer, todavía estamos sin llegar a donde deberíamos de estar. Todavía nuestros elementos se sienten desprotegidos, las familias de los elementos caídos terminan en viacrucis para cobrar seguros, para hacer garantías de ofrecimientos que se hacen a veces para becas de sus hijos, etcétera. Yo creo que esa es una agenda todavía pendiente, Jorge, en la que hay que insistir y en la que como sociedad debemos ser los primeros preocupados porque nuestros policías estén sin ninguna preocupación trabajando. De por sí están dispuestos a dar la vida por nosotros. Lo menos que podemos hacer por ellos, por lo menos que podemos hacer por ellos es que sepan que ellos y sus familias cuentan con todo el apoyo de la sociedad. Así es. Sí, es que a mí de las cosas que más injusticia percibo es que un agente de policía que ya cumplió con sus 30 o 35 años de servicio no se pueda jubilar porque el Seguro Social no recibió las cuotas patronales o le pagaron menos. No están ni en Iztecali, ni en el Seguro Social, ni por privados. Va cambiando por cada administración, se busca un esquema, no resuelta, se busca otro, pero al final, independientemente de la etapa, lo que termina sucediendo es que los elementos no tienen la cobertura de seguridad social que deberían de tener. Y eso no puede, o sea, tenemos que seguir avanzando hacia que se resuelva. Ok, perfecto. Oye, volviendo al tema de este programa de izquierda a derecha, ¿cómo te definirías? ¿Eres un político de izquierda, de derecha, de centro o ahora sí que quimera, como dirían ahora los jóvenes? Ya sé, ¿verdad? Mira, de repente es difícil estas identificaciones porque como todo en nuestra sociedad ha habido una evolución en donde ya el que yo diga que mi interpretación de izquierda y la interpretación de tuya y la del otro y la del otro pueden ser tan diametralmente opuestas que es difícil hacerlo. Mira, yo toda la vida he creído en un estilo de gobierno humanista, Jorge. Un gobierno promotor del individuo, de la familia, de la iniciativa privada y del Estado de Derecho. Una sociedad en donde existan oportunidades en igualdad de circunstancias para todos. En un gobierno pequeño, en un gobierno que no se entrometa en la vida, digamos, cotidiana, en un principio que a veces el nombre no es muy conocido, Jorge, la subsidiariedad, pero que lo que significa es que tengamos tanto gobierno como sea necesario, nada más.
y tanta sociedad como sea posible. Por eso yo soy un convencido de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de que en las pequeñas comunidades resolvamos nuestros conflictos sin necesidad de la autoridad y que solo la autoridad participe en donde sea necesario. Yo por eso no estoy de acuerdo, por ejemplo, en muchas iniciativas actuales de nacionalizar cosas y de volver como esquemas del pasado, ¿no? En los gobiernos. Los 80s y 70s otra vez. Exactamente. Ahora, yo en lo personal, pues, bueno, yo tal vez mi respuesta más históricamente tradicional ha sido, no, pues de centro, ¿verdad? Porque ni creo excesivamente así en que en un esquema socialista de izquierda que creo que han fracasado, tampoco estoy de acuerdo en un esquema total y brutalmente de competencia sin intermediarios, sin mediadores, ¿no? Yo creo que en un enfoque humanista en donde en toda política social, digamos, el ser humano es el centro de las decisiones que tenemos que tomar, en su dimensión material, también en su dimensión espiritual, en su dimensión familiar, etcétera. En esa medida creo que podemos lograrlo. Sí te tengo que decir que en algunos temas, Jorge, he ido variando un poco mi interpretación de las cosas. Yo tuve un conflicto político fuerte con el PAN hace un par de años, hace un año, porque yo expresé mi apoyo a esta reforma de los matrimonios igualitarios, por ejemplo, que es un tema que en el PAN parece no estar, de hecho, y te lo digo con toda claridad, no está claramente definido en los documentos básicos. Sí hay un grupo mayoritario o grupos mayoritarios que están en contra de estas formas de formar familia, pero yo en lo personal, a lo largo de mi vida y conviviendo con muchas personas que de repente tienen esta expresión, ¿verdad?, de afecto. Bueno, pues yo digo, oye, pues ¿por qué yo voy a ser juez de esa parte, no? Entonces, tal vez de centro y sí, pues, considerando que algunas cuestiones que parecerían más liberales, pues tal vez habría que reflexionarlas en nuestra sociedad, Jorge. La legalización del uso de algunas drogas, algunos temas de esos que de repente son tabú en grupos políticos más de derecha, ¿no? Yo creo que ningún extremo es bueno y que también los principios y las cosas a veces tienen que no doblarse ni perderse, pero sí reconocer que la sociedad evoluciona, Jorge. Así es, cambiamos a lo largo de los años y a través de los acontecimientos históricos que han transcurrido en el mundo y en nuestra sociedad, ¿verdad? Y yo creo que hay principios básicos que ahí no hay debate, ¿verdad? Yo soy un convencido de que la vida de un ser humano hay que respetarla. Así es. Pero entre eso y el otro extremo, que pudiera ser que alguien es dueño de la vida de otro, en esos dos extremos hay un montón de puntos intermedios, Jorge, y ahí es donde pues eternamente hay debate, ¿no? Estamos viendo hoy en Estados Unidos. Sí, que van a revertir. Una sociedad que a veces suponemos que es bien liberal y que no tienen problemas con el tema del aborto, y nos estamos enterando que en la propia Suprema Corte hay algunas expresiones hoy que quieren revisar este principio que por más de 50 años ha tenido la sociedad en Estados Unidos. Entonces, bueno, en todos lados se cuecen habas, Jorge, y lo que me queda claro es que no debe de haber puntos, pues, radicalmente en los que no podamos dialogar. Ok, perfecto. Oye, a nosotros nos tocó un sistema político de partido único, de que las cámaras de diputados pues eran de un solo partido. Ya nos tocó un poquito los plurinominales y había expresiones de otras fuerzas políticas, pero todo el voto era en el sentido del que el presidente quisiera. Y a través de estos años que ha habido alternancia y que ha habido movimientos para un partido mayoritario, luego otro y luego otro, ahora parece que los que rigen y dictan cómo es el sentido de voto son los partidos más que los diputados, y uno hubiera esperado que los diputados ahora sí fueran representantes de su distrito, al menos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta situación que como ciudadanos percibimos? El que es electo para un cargo de este tipo por un partido, ¿tiene que seguir las órdenes de ese partido? Mira, yo creo que hay una balanza, Jorge, que a veces es difícil también de entender. Evidentemente, quien es electo por un partido, pues en lo general me parece que debería de esperar la sociedad
que imponga o que trabaje con una agenda lo más cercana a la agenda del partido que lo propuso, porque pues hay la expresión doble, ¿verdad? La gente vota por el candidato y el partido, algunos más por el candidato, algunos más por el partido, pero hay una mezcla siempre. Pero también, Jorge, me parece que los partidos han tenido también dificultad de traducir esto en un respeto a las ideas de sus integrantes. Yo acabo de pasar por ese proceso. Yo tuve que dejar mi militancia en el PAN por una diferencia de interpretación respecto a lo que la doctrina del PAN para mí nos obligaba a hacer en el Cabildo y lo que las autoridades actuales en Mexicali del PAN interpretan. Lo respeto, no tengo no voy a hablar más de eso, es lo que ha pasado, pero creo que la expresión es, el resultado es que estamos a la mitad, Jorge. Mira, yo por muchos años busqué que hubiera reelección en México, ya la hay, pero los partidos le dejaron un candado. Si no te vuelve a proponer el partido que te propuso originalmente, no te puedes reelegir. Entonces la reelección, que era una herramienta para la sociedad, termina siendo la vara y el dulce, ¿no?, de los partidos, ¿verdad? Es como, no, si no te portas bien, no te propongo otra vez, si no me haces caso. Entonces, no tiene el sentido total que debería tener la reelección. La reelección es estrictamente para los ciudadanos, Jorge. No debería de ser de los partidos la reelección. Sí, si un funcionario público cumple, los ciudadanos vuelven a votar por él, aún que no quede muy conforme el partido, porque así debería de ser. Pues sí, es que volviendo al tema de Estados Unidos, ahí sí existe la reelección y es reelección indefinida para puestos como diputados y senadores de Estados Unidos. De hecho, hay familias que viven por generaciones de esos puestos. Así es. Y el candado es, si no te postula el partido, y tú eres representante popular, tú puedes postularte sin ningún problema. Y eso te da la libertad. Independiente, por ejemplo, ¿no? O por el otro partido, casi. Exactamente. Y al que realmente le tienes que rendir cuentas es al distrito por el que vas a querer ser electo. A los ciudadanos, Jorge, a los ciudadanos, así es. Aquí en México tenemos la reelección, pero no elegimos a los regidores de forma independiente, por ejemplo, como en Estados Unidos. Tenemos la reelección, pero si yo fui candidato del PAN a regidor, como es mi caso, y ahora tuve esta diferencia con la autoridad del partido, pues yo estoy en una indefinición jurídica, ¿verdad? Porque dentro de 2 años, si yo tengo el deseo e interpreto que en la comunidad hay viabilidad para que yo pudiera buscar una reelección, pues imagínate cómo le voy a hacer si estoy separado del PAN, ¿verdad? Entonces, pareciera perderse el objetivo de fondo de la reelección, que era incentivar un trabajo responsable de la autoridad. Rendirle cuentas a la ciudadanía. Yo creo que, en todo caso, qué bueno que avanzamos, aunque todavía estén pendientes las cosas, ¿no? Yo creo que es mejor estar así que estar como cuando tú decías era todo un partido hegemónico. Qué bueno que ya tengamos expresiones de libertad, qué bueno que ya hay reelección, qué bueno que ya hay esta posibilidad incluso de competir de forma independiente. Acá en Mexicali hemos tenido experiencias interesantes, esta joven Fernanda Flores, de las que me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Que bueno, desgraciadamente no logró el objetivo, pero sí creo que ha sido ejemplo de cómo hacer una política independiente fresca e interesante en Mexicali. Y otra cosa, Jorge, que yo creo es que la presidencia de López Obrador también viene a simbrar el sistema tradicional de partidos. El propio Morena, el propio Morena. Hoy vivimos, pareciera como hace muchos años, un ambiente político centrado exacerbadamente en la persona. El presidente es el jefe político del país, Jorge. No, y más, yo creo que más. Y a eso voy. Y ejerce una autoridad, para unos legítima, para otros ilegítima, independientemente de la opinión que tengamos cada uno de nosotros de él, pero ejerce una autoridad absoluta en el país. Y eso, me parece, que fue algo de lo que luchamos mucho salir. Que tuviéramos pesos y contrapesos. Que un presidente que llegara con mucha fuerza, qué bueno, pero que supiera que tenía que consensar con el Congreso, con el Ejecutivo, con los órganos autónomos. Nos costó mucho en este país crear los órganos autónomos, y hoy
pareciera que vivimos un ambiente en el que se quiere dar pasos hacia atrás en esta en este compartir el poder en el país. Entonces, porque yo creo que eso es riesgoso. Yo quisiera quedarme con el camino que teníamos. Se ha criticado y el presidente dice es que gastan mucho en el INE o gastan mucho en no sé en dónde. Bueno, revisemos cada caso, Jorge, y si hay que sancionar a alguien, sancionémoslo, y si hay que cambiar las reglas, cambiémoslas. Pero a mí no me parece que la solución sea destruir. No, eso nunca va a ser el camino. Desconstruir. Ese no es el camino, porque si no, Jorge, mañana el presidente puede decir, ¿saben qué? Creo que hay mucha corrupción en los ayuntamientos, mejor que desaparezcan y ponga un delegado. Y creo que los gobernadores son muy corruptos, también los vamos a desaparecer y pongo un delegado. Y nos convertimos en una monarquía, Jorge. Yo no creo que México sea lo que quiere para su futuro. No. De hecho, hace algunos años alguien estuvo manejando la posibilidad de cambiar a un gobierno parlamentario. ¿Cuál sería tu opción? ¿Gobierno parlamentario o el presidencial que tenemos actualmente? Yo creo que el presidencial con contrapesos. El parlamentario es un modelo más parecido a lo que tú decías hace rato, en donde los partidos tienen una grandísima autoridad porque son los actores del gobierno a través del peso de sus bancadas. No tenemos esa experiencia en México, Jorge, nuestra sociedad no tiene esa experiencia. Yo creo que sea muy complicado transitar un modelo de ese tipo. Me parece que íbamos en una ruta muy, muy adecuada, correcta. Simplemente creo que hay que recomponer y recuperar ese paso que teníamos. Ok. Oye, una pregunta. ¿Pueblo o ciudadanía? Pues ahora sí que depende a quién se lo pregunte. Si le preguntas al presidente, seguro te dirá pueblo. Yo, ciudadanía. Me quedo con ciudadanía sin duda. Okay. Incluso a veces, porque la aspiración, por lo menos por la que yo empecé a participar en política, de lo público, del gobierno, es la construcción de ciudadanía. Lo que te decía al principio, que cada vez necesitemos menos gobierno, ¿no? Que cada vez necesitemos menos autoridades porque los ciudadanos crecieron y la ciudadanía creció y se fortaleció, ¿no? Hay críticas, por ejemplo, ¿por qué el gobierno federal tiene que tener una Secretaría de Desarrollo Social? Que se lo dejan los ayuntamientos. Pareciera inútil en todo caso a los ayuntamientos. ¿Por qué deberíamos de tener empresas del gobierno ahora quieren hacer el litio, ¿no? Con empresas del gobierno, etcétera? Pues no, oye, no, hombre, lo que queremos es más ciudadanía. Y segundo, Jorge, porque entre más ciudadanos tengamos o más ciudadanos seamos, los gobiernos se acotan mucho más en sus tentaciones irresponsables. Hay que decirlo así con claridad. Okay. Gobierno que sabe que la ciudadanía está débil o inexistente, cede con más facilidad a sus tentaciones de corrupción y de autoritarismo. Por eso es importante la ciudadanía, Jorge, y son los ciudadanos los que tienen que construir los partidos y los gobiernos. Yo tampoco he estado nunca de acuerdo en este tema de que, oye, tú eres del PAN, no, entonces no eres ciudadano, yo soy ciudadano. No, pues todos somos ciudadanos. Yo decidí participar en un partido en su momento, pero no por ello pierdo mi carácter de ciudadano. Así ¿verdad? Es. Soy ciudadano antes que ser miembro de un partido. Y hoy, bueno, en mi realidad más independiente, pues con más ganas, ¿verdad? Porque ahora sí soy un regidor ciudadano aquí en Mexicali. Así es. Entonces, estás como regidor independiente, ¿no te afiliaste a ninguna otra fuerza política ni a ningún otro grupo? No, Jorge, estoy participando ahorita en el Cabildo, representando solo a los ciudadanos de Mexicali en los temas que me tienen asignadas las comisiones. Okay. Y por el momento no considero participar en otro partido político. Mira, faltan 2 años para las elecciones. Yo creo que todo el mundo tenemos que concentrarnos en trabajar. Y los temas partidistas, pues ya habrá tiempo. A mediados del 23 en adelante nos volvemos a poner a pensar en temas partidistas. Muy bien. Oye, también otra de las cosas que a mí me causan mucho escorzor es que cuando un partido está como gobierno, por ejemplo, en el caso de un ayuntamiento que tienen que votar por un incremento en el impuesto predial porque el presupuesto no les alcanza, cuando se convierten en oposición y la oposición quiere hacer lo mismo porque el presupuesto no les alcanza, ahora votan en contra. ¿Cómo podemos ayudar como ciudadanos a evitar que eso pase? Porque pareciera que nomás están como oposición, cualquiera que sea el color de la oposición, para boicotear y hacer más difícil que el gobierno funcione adecuadamente.
Así es, Jorge. Yo creo que por eso es importante este tema de la reelección y el tema de la participación ciudadana. Uh-huh. Fíjate, hoy en Mexicali tuvimos un ajuste a los impuestos prediales, yo voté a favor, otra diferencia que tuve con el PAN. Uh-huh. Cuando el PAN fue el partido que propuso que los prediales llegaran a los niveles que hoy tenemos. Okay. Entonces yo les decía a mis compañeros, pues yo no puedo votar en contra de algo que propusimos como partido y que estamos votando a favor en Tijuana. O sea, fíjate nomás, a mí me sancionaron por lo que votamos a favor en Tijuana. Okay. O sea, no, digo, es otra historia, pero no puede ser, no. Uh-huh. Los ciudadanos ayudan, Jorge. Fíjate que el sector empresarial, por lo menos, porque los grandes incrementos se dieron en las cuentas comerciales e industriales, también algunas residenciales, hay que reconocerlo. No me eximo, no me quiero hacer a un lado la responsabilidad, pero los grandes incrementos fueron comerciales e industriales. Okay. Y el sector empresarial organizado ha salido varias veces a expresar su apoyo a esta medida, si es para apoyar la seguridad pública. Por eso pudimos darle casi 180 millones de pesos a seguridad pública adicionales. Entonces, ahí es cuando la sociedad ayuda, cuando se arropa a la autoridad con las decisiones. Y eso, pues, disminuye las críticas. Y la segunda parte de tu pregunta tiene que ver con la congruencia en la política, Jorge. Cuando nosotros, como panistas, fuimos gobierno, mira, quienes se acordarán, y tal vez aquí en Mexicali es menos sensible el tema. En Tijuana, en 89, no había agua, Jorge. Quienes vivíamos en Tijuana, porque yo viví en Tijuana en aquel tiempo, teníamos unas pilas en los sótanos de nuestras casas con agua, porque no había agua en Tijuana. Uh-huh. Llegó Ernesto Rufo, primer gobernador panista en México, uh-huh, y a los meses de entrar propuso al Congreso un incremento sustancial, Jorge, a los precios del agua en Baja California. Uh-huh. Sustancial, importante. Y hubo responsabilidad en varias fuerzas opositoras para apoyar este tema. Uh-huh. Se logró. Y desde 1989, Jorge, a la fecha, con contadísimas excepciones, en la casa de mis padres, por ejemplo, ahí en el fraccionamiento Monterrey, se ha tenido que volver a usar la pila de agua. ¿Por qué? Porque se resolvió el tema del agua. Sí, ayudó mucho en la construcción. Es que luego los gobiernos nos hacemos tontos y los ciudadanos también. Entonces tú haces como que pagas, yo hago como que te doy servicios. Uh-huh. Y al final, Héctor Osuna, que fue alcalde de Tijuana, yo era su secretario particular, me gustaba mucho cuando le preguntaban, oye, Héctor, estos impuestos son caros, son baratos. Él fue diputado, él aprobó estas medidas del agua. Ajá. Y decía Héctor, el impuesto más caro es el que no es reflejado en servicios. El que no se ejerce. Si pagas 10 pesos de predial, pero no te hacen nada, es más caro que si pagaras 1,000 y te tuvieran la lámpara prendida, la calle bien pavimentada y el policía en la esquina, ¿no? Ah, sí, sí, así funciona a veces. Héctor decía, no es el monto del impuesto, es los servicios que te representa. Hoy en Estados Unidos el predial es carísimo. Pues sí, pero tienes todos los servicios resueltos. Las calles pavimentadas sin baches. Capaz, yo a veces digo, capaz que es más caro en México el predial, ¿eh? Aunque una casa parecida a la tuya, que aquí en Mexicali donde yo vivo, aquí gracias. Pago 7,000 pesos, ¿no? ¿Qué serán? $350. Uh-huh. Una casa parecida a estas acá en Calexico tal vez paga $3,000-4,000, que son como 70,000 pesos, ¿no? Sí, no, una barbaridad. Pero a veces dices, capaz que está más caro el mío, porque aquí en donde yo vivo tengo que pagar porque recogen la basura, tengo que pagar porque arreglan la calle, tengo que pagar porque no sé qué. Al fraccionamiento, si vives en un fraccionamiento privado, ¿no? También. O me asaltan más seguido, etcétera. Entonces, siempre hay que tener cuidado y claro, hay que ser proporcionales en estos temas, pero me amplío un poco, pero creo que la ciudadanía tiene mucha responsabilidad en esto, porque en entender que el gobierno sin dinero, pues es peor, man. Sí, así es. Mejor que, ahí sí estaría de acuerdo con López Obrador, mejor que no existan, si no van a tener presupuesto, man. No, hay que reforzar lo que ya creamos y darle más, más peso, ¿no? Oye, ya la última pregunta, como ciudadanos siempre tenemos esa duda, ¿no? De qué vive un político mientras no está en un puesto de elección popular. Y aquí el ejemplo más claro, pues, es el presidente, ¿no? Que se pasó desde que fue jefe de gobierno hasta que asumió la presidencia, pues, sin un trabajo aparente, ¿no? Pues sabemos que escribía libros y que probablemente recibía regalías por esos libros, ¿no? Pero los demás. Pues mira, Jorge, yo no sé, yo puedo hablar de mi caso. Pues chambeando, Jorge, yo dejé el gobierno
Mi último sueldo gubernamental fue prácticamente en diciembre de 2013, hasta octubre del 2021. Entonces, durante esos 8 años, Jorge, pues a chambear como todo mundo, ¿verdad? Yo tengo unas oficinas que rento, no son mías, perdón, yo las rento y las subarriendo. Okay. Ahí en la Plaza del Caballito, aquí en Mexicali. Nudo. Y le entré con ganas después, ahí en Nudo, después de ser candidato a gobernador, decidí participar en el ambiente inmobiliario, ya me certifiqué como agente inmobiliario en Baja California, y pues trato de vender propiedades y cobrar comisiones, pues chambeando, Jorge. Yo en mi caso, por lo menos, en los tiempos que he estado en responsabilidades ejecutivas en el gobierno, me he dedicado exclusivamente a eso. Yo no compré placas de taxi, ni tengo terrenos donde tenga salones de fiestas, ni nada por el estilo, ni comisiones por contratos asignados hace años. Okay. Y hoy que soy parte del Cabildo, que es una función más colegiada, más legislativa, se puede decir, bueno, mantengo cierta actividad privada, porque evidentemente, como tú dices, bueno, pues cuando un servidor público no está en el gobierno, pues tiene que vivir de algo legítimo y legalmente decente, ¿no? Por lo menos en mi caso ese ha sido mi objetivo. Perfecto. Oye, ¿sabes que allá por los viñedos en Ensenada todavía hay bardas que tienen tu lema de campaña y tu nombre? Sí, de repente me mandan fotos las personas que andan por el estado. Digo, por una parte me da pena porque en teoría pues el partido debe haber hecho el esfuerzo por ley, ¿verdad? Por borrar todo eso. De repente pues se pierde un poco el control en este tipo de campañas. Sí. Pero al mismo tiempo pues es siempre agradable cuando algún amigo o algún conocido o en redes sociales un desconocido me manda una foto y me dice, mira, licenciado, por acá nos estamos acordando de ti, ¿no? Con alguna barda, con algún letrerito. Sí. Pues es parte, Jorge, yo creo que la política... del contacto con la sociedad, de estas relaciones que vas haciendo a lo largo de muchos años. Yo ya tengo pues ya más de 30 años en esto, y tengo muchos amigos en todos los partidos, en el PAN, independientemente de mi diferencia con la autoridad aquí en Mexicali. La verdad es que en el PAN tengo extraordinarios amigos, ahí he hecho mi vida, y yo espero, por el bien de México, Jorge, lo digo con todo respeto y con todo cariño, espero de verdad que en el PAN sacudan las estructuras que todavía están un poquito atrofiadas, y hagan un esfuerzo por volverse a comunicar con la sociedad, porque si no, el PAN se está alejando de la sociedad tristemente, y otros partidos están ganando esos espacios, Jorge, y capitalizando y así es esto. Ojalá que de veras los miembros del PAN logren ese ajuste para bien. Yo lo espero por el bien de México, independientemente de si yo algún día regreso o no regreso, pero por el bien de este país. Espero que realmente el PAN siga siendo el instrumento que hasta el día de hoy, yo estoy convencido, le dio a este país democracia y este ambiente de libertades que tenemos, Jorge. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tienes algún medio de contacto para que los ciudadanos de Mexicali, sobre todo, que quieran ponerse en contacto contigo, tengan la posibilidad de hacerlo? Claro que sí, Jorge, con gusto. Bueno, en todas las redes sociales Oscar Vega Marín, pero si anotas ahí en el histórico que quede del video, el celular con WhatsApp que yo uso, que es el 686-392-0537, para que quien guste mandarnos un WhatsApp, por favor, con mucho gusto. Es el mismo que debes tener tú ahí anotado mío. Okay, ahí perfecto. Lo podemos compartir en la publicación de Face. Okay. Y con mucho gusto, Jorge, para ustedes, y bueno, y en nuestras oficinas, ¿verdad? Ahí en el Palacio Municipal estamos a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Espero tener la oportunidad de que vuelvas a aceptar una invitación ya cuando este programa tenga más tiempo. Como siempre, un gusto poder platicar contigo y poder escuchar tus comentarios sobre la política local y nacional. Muchas gracias. De entrada, un honor arrancar e inaugurar este esfuerzo junto contigo, Jorge, este día. Desearte lo mejor y lo mismo, a la orden, para abrir espacios con algunos otros compañeros para entrevistas. Si necesitan información para nutrir el programa, cuentan con nosotros, Jorge, como siempre, con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar Vega Marín. A ti. Hasta luego. A ti, muchas gracias. Buenas tardes, adiós. Buenas tardes. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente sección de este programa.
A esta sección la voy a llamar el refrán de la conciencia nacional. Como sociedad mexicana tenemos infinidad de refranes y muchas veces basamos nuestra conducta o nuestra forma de llevarnos como sociedad en base a estos refranes. Uno que a mí particularmente me causa mucha controversia es el que dice: el que no tranza no avanza. ¿Ok? Tranza en el diccionario de la Real Academia Española significa coloquialmente en México tramposo o embustero, o que hace trampa o contraviene una ley. Y si aplicamos esa definición de la RAE, pues obviamente este refrán pues evidentemente significa que si no engañas a la gente, que si no burlas la ley, pues no vas a tener un cambio en tu vida o en tu posición económica o en tu nivel socioeconómico o en la educación que quieres para tus hijos o el futuro que quieres para tu familia, ¿no? Y yo creo que es uno de los que más daño nos ha hecho como sociedad, ¿no? Porque el verbo transar significa llegar a acuerdos, llegar a realizar un intercambio de algo por medios legítimos, pero hemos tergiversado el término a ser abusivos, a evadir la ley, y esto no lo dicen. O sea, si cumples la ley, a veces te tachan con adjetivos descalificativos muy, muy soeces, y pues obviamente si se lo dices a un niño, si se lo dices a un adolescente que apenas está aprendiendo a cómo comportarse en sociedad, pues va a pensar que lo más fácil es violar la ley, a engañar a sus pares o a sus socios o a sus compañeros o lo que sea. Y tendríamos que estar cambiando este tipo de ideologías y formas de pensar en México, ¿no? El que no tranza no avanza es falso. El que tranza se tiene que ir a la cárcel y perder todos sus derechos. Pero esa es solamente mi opinión. Déjenme la suya en los comentarios. Y con esto terminamos el programa inaugural de esta serie de podcast que se llama De Izquierda a Derecha. Espero que les haya gustado. Por favor, compártanla. Va a estar en formato de podcast en la página de jorgeriverareyes.podbean.com, en mi página personal www.jorgeriverareyes.com, y también en mi página de Facebook Jorge Rivera Reyes MX en Facebook. Muchas gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por compartir, y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la tarde. Los espero. Gracias por haber estado en este episodio de Izquierda a Derecha. Los esperamos en la próxima emisión.